Dios le bendiga en esta hora. Es nuevamente un privilegio el poder llegar hasta donde usted se encuentra a través de este espacio que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha provisto. Vamos a tomar este tiempo con la guianza del Señor para poder reflexionar un momento en su palabra, esperando que Él pueda hablarnos, que Él pueda instruirnos, que Él pueda transformarnos a través de su palabra. Quiero iniciar dándole gracias al Señor para que usted también conmigo ahí en su lugar donde se encuentra pueda tomar este momentito para darle gracias al Señor por el poder escudriñar su palabra, por poder reflexionar en su palabra. Y si usted quiere hacerlo de esta manera ahí donde se encuentra, cierre sus ojos y digámosle al Señor en esta hora: Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, y te pedimos que en este momento tú puedas, Señor, hacer de nuestro corazón, Padre, un corazón sensible, un corazón y una mente receptiva, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros, ese consejo que quieres enviar a nuestro corazón para instruirnos y para transformarnos. Te pedimos que por favor abras nuestra mente en este momento y nuestro corazón para poder recibir y para poder, Señor, guardar esa palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, toma tú el control y háblanos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Quiero iniciar con un verso bastante conocido, pienso yo, en Efesios capítulo 6, verso 14. Y quiero leerle lo que dice este verso. En esta versión dice de esta manera: permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Este es un verso donde, si usted pues ya lo conoce el contexto, se está enseñando acerca de las vestiduras del cristiano, las vestiduras del Hijo de Dios. Y esta parte es en la que me quiero enfocar en esta hora, donde habla sobre esto, habla de permanecer firmes y ceñidos con el cinturón de la verdad. Esta parte me llamó mucho la atención, porque es algo que necesitamos hacer, necesitamos tener en nuestra vida. Y para resumir en una sola palabra este verso, pues podríamos utilizar una palabra, la cual es integridad. De hecho, ese es el título de este mensaje en esta oportunidad. Necesitamos más integridad, o necesitamos vivir en integridad, podríamos decirlo. Pero, ¿cómo lo podríamos ver de esta manera? Vamos a conocer primeramente lo que es la integridad, pero es importante ver esta porción de la palabra y lo que encierra en sí, para que tengamos una mejor comprensión de lo que estamos hablando y de cómo lo estamos conectando a la palabra integridad. Según esta parte, el apóstol Pablo estaba dando un ejemplo, una ilustración a los efesios, diciéndoles tienen que vivir de esta manera, con este tipo de vestidura, porque para ellos era muy fácil entender este lenguaje, que era un lenguaje militar. Los soldados utilizaban este tipo de cinturones, los cuales estaba leyendo yo que incluían todo su armamento, es decir, ellos utilizaban, me imagino, cuchillos, espadas y varias cosas que les ayudaban a ir a la pelea. Todo ese soldado entonces necesitaba tener todo de alguna manera a la mano, todo de alguna manera unido, y eso es la palabra integridad que vamos a platicar en esta hora. Ellos tenían todo amarrado a ese cinturón, es decir, su vestidura, ¿verdad? Un soldado que tenía que pelear necesitaba tener su vestidura también fija, es decir, que no le fuera a estorbar a la hora de una batalla, y tener todo a la mano. Entonces, ¿cómo lo hacían ellos? Con el cinturón, al ceñirlo en sus lomos, ahí tenían todo, y tenían también la seguridad y la firmeza de lo que necesitaban para ese momento, para el momento en que ellos estuvieran en una batalla. Entonces acá, las dos palabras que utiliza aquí Pablo me llaman mucho la atención y las vamos a ver en este momentito. Solo quisiera compartirle un poco sobre lo que es la definición de la integridad. La integridad pues puede tener varios significados, pero
en cuanto a lo que estamos hablando, en cuanto a como virtud, como valor, la integridad, dice, es la condición de un individuo u objeto de mantener todas sus partes. Eso es una definición general. Es decir, la cualidad o la condición o la capacidad de un objeto o un individuo de mantener todas sus partes. Es decir, de mantenerse completo. Y ahí vamos a ir viendo la importancia que tiene esta definición. Y esto, dice, no incluye solo lo físico, sino los valores y las convicciones. Es decir, lo que se tiene como convicción, lo que yo digo, lo que yo expreso como convicción de vida. Entonces, vamos a ver aquí en este punto. Ser íntegro, en realidad, es una cosa bastante difícil. Es una cosa bastante difícil de lograr. Porque como decíamos al inicio, ser íntegro estamos hablando de mantener todas las partes, dice, juntas. Es decir, no separar una de la otra. Y aquí es donde empieza a tomar sentido lo que estábamos leyendo al inicio, cuando dice permanezcan firmes. Hay estas dos palabras que son necesarias. Permanecer firmes ya habla de integridad, es decir, no cambiar, no cambiar. Algo que está firme no cambia, se mantiene su posición. Y en cuanto a lo que nosotros conocemos como el caminar cristiano, es muy difícil muchas veces lograr esto. Y es más fácil adaptarnos, es más fácil tomar la postura o tomar la forma del medio en el que estamos a nosotros permanecer firmes. ¿Y por qué es tan fácil? Porque por lo regular nadie está vigilando nuestros pasos, nadie está vigilando, pareciera, ¿verdad? Aunque también dice que hay testigos que ven todo esto, nuestro caminar. Pero cuando estamos en el ámbito material, secular, o como le podríamos decir, es un poco fácil de no mantener esta integridad. Es decir, en la iglesia, en nuestro caminar cristiano, en la iglesia es muy fácil. En la iglesia tenemos un lenguaje, tenemos una estructura, tenemos formas de manejarnos en la iglesia. Y es muy fácil aparentar integridad, es decir, aparentar estar bien. Pero la integridad es mantener todo el tiempo. Estas dos palabras son importantes. Firmes, es decir, no cambiar, y ceñidos, es decir, mantenerlo todo junto. Quien yo soy en un lado, serlo en cualquier lado. Eso es lo difícil de lograr. ¿Por qué? Porque los factores externos son los que muchas veces afectan lo que nosotros somos, nuestra conducta. Pero eso significa que muchas veces estamos viviendo de acuerdo a los factores externos, lo cual es lo que nos afecta, lo que nos causa este tipo de dificultades. Hay un dicho, hay un verso, un refrán muy coloquial, ¿verdad? Muy conocido, que dice, el que es perico donde quiera es verde. Y esto es algo que pues constantemente recordamos cuando hablamos de alguien o algo que alguien dice, bueno, es que aquí sí puedo, pero allá no puedo. Y alguien le dice, pero el que es perico donde quiera es verde, ¿verdad? Y aquí, si lo tomáramos de esta manera, pues un poco incluso graciosa, ¿verdad? Este verso tiene mucho sentido, que significa que la integridad de la persona, del Hijo de Dios, debe demostrarse en que donde quiera que esté, siga siendo y siga haciendo como un hijo de Dios. Y esto es lo difícil. ¿Por qué? Lo que es tan difícil es mantener esta integridad cuando no estamos siendo supervisados, no estamos siendo vistos de alguna manera. Y aquí entra algo que es bastante difícil muchas veces de tratar, que es la parte oculta, ¿verdad? La parte oculta de nuestra vida. Y esto es donde radica el problema de la integridad. Porque lo que está dentro de nosotros nadie lo puede ver, solamente el Señor. Muchas veces ni nosotros conocemos cosas que hay dentro de nosotros. Y esto lo que nos lleva es que algunos momentos, en algunas situaciones, esto encuentra la forma de salir, la forma de manifestarse, y perdemos totalmente la integridad. Es decir, todo lo demás se pierde, todo lo demás
no tiene sentido. Es decir, la palabra integridad es también una forma de verlo como la armonía. Usted sabe que la armonía es combinar, ¿verdad? Hablando musicalmente, es combinar sonidos que al trabajar juntos tengan sentido, tengan algo agradable al oído. Nuestra vida en integridad debería de manifestar eso, como una armonía, es decir, donde yo esté, donde yo vaya, a lo que yo haga, la integridad es la que va a dar esa armonía, ese sonido agradable de mi vida, por decirlo así. Es decir, no solamente cuando estoy en un templo, cuando estoy con hermanos, incluso, ¿verdad? Creo que donde realmente se muestra la integridad es fuera de este ámbito. Como le decía al inicio, este ámbito, el ámbito cristiano, como se le conoce, es fácil porque todos tenemos la misma forma de actuar posiblemente en el momento en que estamos. Pero al salir cada quien a su realidad, por decirlo así, al mundo real, las circunstancias no son las mismas. Y ahí es donde realmente se muestra la integridad. Y aquí vamos a seguir avanzando, pero recordando estas dos partes del verso que leímos al inicio. Permanecer firmes, es decir, mantenernos, y ceñidos, es decir, todo junto. No cuando me conviene uso esto o lo tengo aquí, o muestro esto, cuando no. Esto es algo que tiene que mantenerse. Y algo que es muy interesante y algo que leía yo muy precioso es que la integridad tiene frutos. La integridad trae resultados para nuestra vida. El ser íntegro no es simplemente el querer que nos digan, ay, qué íntegra es esta persona, porque precisamente la integridad no se basa en lo que la gente ve, sino realmente es algo que se mantiene, algo que tiene que estar constante, pero incluso tiene efectos, tiene resultados para los demás. Incluso dice Proverbios 27, este verso que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Dice: el justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Es decir, la forma en que yo viva mi vida con integridad, esto va a traer incluso beneficios para los míos. Y yo creo que todos, como padres de familia, como jefes de casa, como le podemos decir también, todos tenemos el anhelo de que nuestros hijos sean bendecidos. Entonces, esta es una de las formas en que nosotros podemos traer bendición a ellos, cuando nosotros caminamos en integridad. ¿Y cómo va a ser esto? Este ejemplo es bien precioso, porque la integridad se puede mostrar de formas tan sencillas. Y como lo vemos acá, al decir esto traerá bendición, dice: bienaventurados serán sus hijos después de él. ¿Por qué dice después de él? Es interesante verlo. Lo interesante es después de él, porque todo lo que nosotros mostremos, en algún momento nuestros hijos lo van a manifestar. Nuestros hijos lo van a replicar, nuestros hijos lo van a volver a vivir de alguna manera. Entonces, el ejemplo, la vida que yo tenga delante de mis hijos, de los míos, esto va a afectar sus vidas para el futuro, para después. Y si yo camino en integridad, si yo busco la integridad y el poder mantenerme en esa integridad, eso lo van a recibir, eso lo van a aprender, eso lo van a replicar en un momento. Y esto es lo que dice, que bienaventurados serán sus hijos después de él. Es decir, incluso, ¿verdad? Al ya no tener que estar bajo el dominio, bajo la dirección de un padre, los hijos van a seguir. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto es una forma de instruir, viviendo en integridad. ¿Cuántas veces no hemos visto, verdad, los ejemplos de en un lugar, en la iglesia, parecer muy justos, muy honestos, muy honrados, muy de todo, ¿verdad? Pero en la casa es otra situación. Dice alguien por ahí: ¿quieres conocer a un hombre realmente? Habla con su familia. Y es bien fuerte, pero es muy cierto. Lo que somos en la casa muchas veces no tiene ninguna relación a lo que somos en la iglesia. Muchas veces lo que somos en la casa es totalmente contrario a lo que vivimos en la iglesia.
Y esto tenemos nosotros que analizarlo, reflexionarlo y pedirle al Señor que Él nos ayude a vivir en integridad, es decir, mantener lo que conocemos, lo que aprendimos, lo que sabemos de Él, mantenerlo en donde sea. Y como le decía, este verso me llamó la atención porque en la casa es donde más se puede notar la diferencia. En la iglesia podemos bendecir, pero en la casa solo maldecir. En la iglesia aparentemente estamos hablando con verdad porque utilizamos la palabra de Dios y aquí pues no hay mentira, aparentemente. Pero en la casa llaman, ¿verdad? O llegan y llega la persona y llaman y le dice, mamá, te llama el cobrador, ¿verdad? O papá, te llama el cobrador. Decirle que no estoy, ¿verdad? Ahí ya mostramos que no estamos en integridad, porque en la iglesia decimos, la verdad, mi hermano, la verdad os hará libres, pero no lo hacemos. ¿Y qué pasa? Pero el niño que sí mantiene esta integridad por su inocencia, va y le dice mi mamá que no está. O sea, yo creo que eso es bastante conocido, ¿verdad? Y es cierto, los niños son así. Entonces, nosotros tenemos que mantenerla. Y eso es un ejemplo sencillo. Muchas veces pueden haber casos mucho más profundos, mucho más trágicos, más fuertes dentro de la casa, que en la iglesia no se notan. Pero cuando no hay integridad, en la casa es totalmente diferente la situación. Yo he platicado y he conocido hijos que me han dicho, yo quisiera o quise, tal vez ya adultos, me decía alguien por ahí, yo hubiera querido ver a los papás que veía en la iglesia, hubiera querido verlos en mi casa. Eso suena fuerte, pero también es real. Anhelar la integridad, el primer beneficio que va a ser es para los nuestros. Ese es el primer beneficio que podemos ver en esta reflexión que quiero transmitirle en esta hora. Pero hay un verso que quiero leerle, que yo lo veo como una forma de explicar lo que es la integridad en su esencia. Y esto lo dijo Pablo también, lo dijo a los Corintios, en 2 a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Esta versión dice de esta manera, versión Dios habla hoy, dice, hemos rechazado proceder a escondidas. Vea lo que está mostrando acá. Hemos rechazado proceder a escondidas como si sintiéramos vergüenza y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Ahí hay algo, o sea, con este verso podríamos sacar tantas cosas y hablar un montón de tiempo sobre esto, pero yo creo que es muy clara la forma en que lo plantea Pablo. Dice, hemos rechazado proceder a escondidas, lo primero, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de integridad, es que no podemos actuar nada a escondidas. Es decir, no podemos ser personas que ocultan cosas. Y le decía al principio, esto es de las cosas más difíciles. Porque todos luchamos con cosas, todos luchamos con situaciones en nuestra vida, todos luchamos con errores. Y lo difícil es no esconder todo esto. Es más fácil esconderlo detrás de una costumbre religiosa, esconderlo detrás de cualquier cosa. Pero lo más fácil es esconderlo. Pero dice aquí, hemos rechazado proceder a escondidas, es decir, hacer cosas ocultas, hacer cosas que no son honestas. Porque todo lo que no es honesto es oculto, ¿verdad? Todo lo que no es honesto es oculto y por lo regular pues no se puede diferenciar. Pero al hablar de rechazar proceder a escondidas, lo contrario sería transparencia, ¿verdad? Es decir, lo que le decía al principio, lo que soy en la iglesia, poder hacerlo en cualquier lado. Y lo más importante, yo creo que a veces lo que lo vuelve más difícil es que nos acostumbramos a hacer algo en la iglesia, a hacer algo frente a los hermanos. Y lo hacemos y lo vamos armando a nuestra idea. No es conforme a la palabra de Dios, sino lo armamos de acuerdo a lo que creemos que la iglesia o la congregación quiere ver en nosotros. Mientras que todo lo que realmente necesita ser cambiado, lo vamos dejando simplemente oculto. ¿Y qué sucede? Que al no estar acá, todo lo demás toma posición, ¿verdad? Todo lo demás empieza a funcionar normalmente, ¿verdad?
Aquí lo que hacemos es que aquí nos venimos de alguna manera a reprimir un poco, ¿verdad? En la iglesia, para tratar de no demostrar cosas que no deben demostrarse. Y ese es el problema. A veces, yo creo que ya lo he mencionado en alguna ocasión, pero me llama mucho la atención de que regularmente la palabra hermano entre los hermanos no siempre es realmente el amor fraternal, sino es simplemente un formalismo, una forma de interactuar, cosa que no debería de ser así, porque si nos ponemos a analizar, yo le platicaba una vez a unos amigos, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que a los que más les tenemos confianza, con los que mejor estamos, nos sentimos cómodos, no les decimos hermanos, ¿verdad? Viene, aunque son hermanos en Cristo, les decimos su nombre, ¿verdad? Y al que a veces apenas conocemos, venimos, hermano, Dios le bendiga. Entonces esto demuestra un poco de una costumbre, el decir, solo es una forma de comunicarnos, cuando debería ser lo contrario. Muchas veces nosotros tratamos de traer lo que debería de ser o lo que consideramos a la iglesia y después ser nosotros, ¿verdad? Ser nosotros mismos. Cuando lo que debería ser es de que lo que nosotros recibimos en la iglesia, llevarlo a lo que somos nosotros. No sé si me explico, espero que sí. Pero esto es importantísimo cuando vemos esto. Y dice, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Esto se refiere también a los que tienen el privilegio de compartir, ¿verdad? Los que tienen el privilegio de guiar a otros. Y no solamente en un púlpito, no solamente en un altar, sino los que de alguna manera tienen el privilegio de poder hablarle a otros, de instruir a otros. Esto incluso, ¿verdad? Lleva a lo que es la familia otra vez, ¿verdad? Que es importante. Dice aquí, no actuamos con astucia ni falseamos. Es decir, utilizar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, a nuestra conveniencia. Esto no es integridad. Dice, la integridad es decir solamente la verdad y de esta manera, dice terminando, nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Esto es importante porque cuando estamos actuando en integridad vamos a llegar a un punto donde todo va a unirse. Es decir, los que nos conocen fuera van a poder decir que sí, que lo que somos en la iglesia, así es, ¿verdad? Y esto me recuerda una frase que alguien decía, ¿verdad? Puedes engañar a algunos por un tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Y es bien interesante analizar esto, ¿verdad? Podemos vivir una vida aparentemente recta, pero en algún momento, si nuestra vida realmente no está en integridad, en algún momento va a salir el cobre, como dicen, ¿verdad? En algún momento se va a notar. Y no estoy hablando que tenemos que ser personas perfectas, sino una persona íntegra es la que mantiene la misma motivación, el mismo anhelo, la misma inclinación hacia lo que quiere hacer. Es decir, se mantiene fiel a lo que dice. Eso es la integridad. Trata de mantenerse fiel a lo que dice. Es decir, el que dice que es una cosa, pero en cualquier momento hace diferente a lo que dijo, no está siendo íntegro. Eso es el ejemplo. La integridad nos ayuda incluso a mantenernos en las dificultades. Es decir, que cuando viene alguna dificultad, nosotros no cambiemos nuestra fe, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Es triste a veces encontrar personas que después de mucho tiempo de caminar en el Señor, le digan a uno, no, es que eso realmente no me funcionó. Realmente no, ya me di cuenta que eso no es así, que hay tanta gente hipócrita, que hay tanta gente, yo prefiero mejor salirme de eso y vivir mi vida y todo eso, ¿verdad? Y y todo eso, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta es simplemente porque no pudieron llegar al punto de vivir en integridad. Trataron de llevar dos cosas, ¿verdad? De hacer malabarismo, y eso es lo que nosotros a veces llegamos a caer. Hacemos un malabarismo, ¿verdad? Tratamos de mantenernos, ¿verdad? Donde yo creo que nadie me va a dar la caída, pues puedo ser, ¿verdad? Puedo liberar mi boca, puedo liberarme yo, puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo, lo que mi alma me pide, ¿verdad? En cuanto a darle gusto. Entonces tratamos de llevar las dos cosas, pero sabemos que eso solamente nos va a traer
tibieza a nuestro corazón. Nos va a traer simplemente ambigüedad, nos va a traer un doble ánimo a nuestra vida, es decir, en un lado algo, en otro lado otro, después cambio, y tratar de llevar las dos cosas no va a ser posible. Como le decía esa frase, a algunos por un tiempo tal vez, pero a todos, todo el tiempo, no se puede, ¿verdad? Y principalmente saber que a Dios nadie le puede engañar. Y eso es el peor error que podemos cometer. Al tratar de mantener una vida aparentemente recta, no en integridad, aprovechando los momentos a escondidas, los momentos que no tenemos esa supervisión, como le decía, pensar que Dios no se va a enterar, que pensar que Dios no nos va a poder ver. Eso es el peor error. Solamente enfocarnos en lo que nos puede ver humanamente. Ese es el peor error. Pero mantenernos ante cualquier dificultad, podemos ver uno de los mejores ejemplos a Job, ¿verdad? Usted sabe la historia de Job, me imagino. Si no, pues es un interesante libro. Es un libro que nos llena de mucha sabiduría también. Pero este verso en Job 2:10 dice, después de que la esposa de Job le dijo, y no lo tengo acá, pero lo leí en el 9, dice, y aún mantienes tu integridad, le dice a Job. Mejor maldice a tu Dios y muérete. Pero me llama la atención cuando le dijo, y aún mantienes tu integridad. Y Job le dice, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Aquí vemos que a veces nos mantenemos o tratamos de estar en integridad mientras estamos con todo bien. Pero vienen los problemas y los problemas muchas veces nos pueden llevar a cambiar, a perder esa integridad. En el caso de Job dice que aún con todo eso, dice, no pecó ni siquiera con sus labios. Y esto quiere decir, aún en dificultades, nuestra integridad se debe demostrar manteniendo esa fe en nuestro Dios. Es decir, vino alguna situación difícil, estaba todo bien y de repente vino una situación difícil, por eso voy a cambiar mi forma de pensar, decir, no, es que Dios ya se olvidó de mí, es que Dios no es justo y todo esto. O voy a mantenerme y decir, Dios sabe lo que hace. Aquí dice él, ¿vamos a recibir solo lo bueno de Dios o también lo malo? Lo que Dios permita malo en nuestra vida también tiene un propósito. Y esto no nos tiene que hacer cambiar nuestra integridad. Mantener la integridad es prácticamente, mi hermano, ir en contra de todo el sistema. Lo que este sistema, este mundo, como le conocemos, este orden, quiere, por lo regular, va en contra de lo que el Señor nos enseña. No sé si usted lo ha visto así, pero por lo regular, casi todo lo que se mueve va en contra de lo que nosotros sabemos que es, todo lo que nosotros conocemos. Y entonces ir con integridad en la vida es ir en contra de la corriente. Es ir en contra de todo lo que sería normal para otros, ¿verdad? En lo laboral, ¿verdad? Para la mayoría es normal ser corrupto, ¿verdad? Es normal robar, es normal hacer trampa, es normal dañar a otros para obtener beneficios. Pero alguien que es íntegro conoce que esto no es lo normal. Y alguien que es íntegro no se hace a la forma de esto. Y esto muchas veces trae consecuencias, muchas veces trae dificultades. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero recordemos el caso de José. Todo lo que tuvo que pasar José, pero una situación puntual fue cuando José tuvo la situación con la esposa de Potifar. Esta mujer lo vio, le echó el ojo, como dicen por ahí, ¿verdad? Y trató de estar con él. Pero él le dijo, no, yo no puedo. A mí, tu esposo me puso a cargo de todo. Es decir, yo soy el responsable de todo y esto te incluye a ti, le dice, ¿verdad? Esto incluye a su esposa, su valor más preciado. ¿Cómo voy a traicionar yo esto? Esta situación puede llegar a nuestra vida. No sé si en alguna situación similar o de otra manera. Pero esta situación puede llegar a nuestra vida de una oportunidad de hacer algo que tal vez no es tan correcto, pero que nos va a traer un beneficio, nos va a traer un momento de felicidad, ¿verdad? Un momento de disfrutar. La oportunidad puede llegar tan fácil, ¿verdad?
José estaba solo con esta mujer. José fácilmente pudo haber cedido, pero la integridad del corazón no se basa en circunstancias. Es decir, no miro, aquí sí se puede, entonces lo hago. La integridad es hacer lo que debo de hacer porque sé que es lo correcto, no de acuerdo a lo que está rodeándome o a la oportunidad que se esté dando. Y José, usted sabe la historia, José rechazó a esta mujer y esto le trajo consecuencias, pero fueron consecuencias temporales. Usted puede leer toda la historia de José y al final José tuvo la victoria. José tuvo beneficios por esa integridad. Posiblemente en algún momento el mantener la integridad nos va a costar algo. Nos va a tener alguna consecuencia que no nos agrade, que no nos guste. Pero no va a haber nada mejor que saber que actuamos en integridad. Y la integridad, como le digo con el caso de José, no se basa en quién me está viendo, en quién está en ese momento conmigo, en quién sabe lo que estoy haciendo. No, se basa en lo que está dentro del corazón. La enseñanza que ya está dentro del corazón, que es la que nos debe de autorregular. Es decir, que no necesito yo que nadie me esté diciendo, eso no es correcto. Cuidado con eso. Tengo el Espíritu Santo, el que me ayuda, porque no es con mis fuerzas, sino el Espíritu Santo me ayuda a guiarme, a advertirme en las situaciones. Entonces, si vemos esto de esta manera, es decir, la integridad es mantenerme en todo momento por lo que yo sé. Las convicciones leíamos al principio. Una convicción es algo que yo conozco, algo que yo creo como verdadero y a lo que me mantengo firme. También otro ejemplo, casualmente los dos son de ejemplos de jóvenes, ¿verdad? Por eso jóvenes deben de entregar su corazón al Señor para vivir en integridad. Como jóvenes vivimos o se vive en muchos ambientes y es muy fácil adaptarse a cada ambiente. Eso no es integridad. José demostró, Daniel y sus amigos son un ejemplo grande de integridad. Ellos en todo momento, estando metidos en Babilonia, mantuvieron la integridad que habían recibido, la formación que habían recibido de parte de sus madres, de esa educación, por decirlo así, ¿verdad? Esa instrucción de parte de Dios, la mantuvieron. No se mantuvieron porque estaban en Israel, ¿verdad? Porque estaban con su pueblo. Fuera de él, siguieron siendo lo mismo. Esto me recuerda a una pequeña anécdota en un momento, creo que esta ya la he compartido. Es una referencia al tiempo cuando todavía se comercializaba con personas, como se les conocía como esclavos. Hay una anécdota que dice que llegó un hombre muy rico y llegó a decirle a dónde estaban los esclavos para comprarlos, porque así era. Se acercó un joven, lo vio un joven sano, se veía un joven saludable. Me imagino que lo buscaba también fuerte porque era para trabajos, ¿verdad? Y llega y le dice al joven, este señor adinerado, le dice, joven, le dice, si te compro, vas a ser honrado. Si te compro, vas a ser honesto. Si te compro, vas a ser responsable. Si te compro, vas a trabajar bien. Y el joven se quedó por un momento pensando, ¿verdad? Y le dice, caballero, le dice, si usted me compra o no me compra, yo voy a ser responsable, yo voy a ser honrado, yo voy a ser trabajador. ¿Qué quiso decir con esto? Yo no soy lo que soy por lo que usted me pida o lo que usted quiera. Yo soy porque ya lo soy, lo tengo dentro de mí. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros íntegros? Siendo lo que el Señor ya nos ha enseñado a ser en todo momento. Cuando tenemos oportunidades de poder fallar, porque esas se presentan como oportunidades de poder fallar, de poder desviarnos, la integridad en nuestro corazón es la que nos va a mantener. El decir, no estoy actuando, o sea, no voy a hacer las cosas de acuerdo a lo que se me está presentando, sino de acuerdo a lo que yo he sido instruido. Lo podemos ver a veces en ejemplos tan sencillos, ¿verdad? A veces vemos niños, ¿verdad? Me pasó una vez con un niñito, ¿verdad? Que estaba peinado de una forma y yo lo quería peinar de otra forma. Pero su mamá era la que lo peinaba así. El camino era para acá y yo se lo quería hacer para acá. Y me dijo, no, yo solo vengo para acá
porque mi mamá así me peina. Pero tu mamá no te está viendo, le decía, a ver qué decía. Sí, pero mi mamá me peina así y así me tengo que peinar. Mire esa integridad, ¿verdad? Es una cosa tan sencilla de los niños. Por eso tenemos mucho que aprender del corazón de los niños. Pero entonces, ya como conclusión, vimos estos ejemplos, vimos estos versos que nos instruyen a que la integridad es la que debe de crecer en nosotros. Es decir, tener, como decíamos al principio, permanecer firmes y ceñirnos con esto. La verdad es simplemente que lo que puedan ver es lo que haya. Esa es la verdad. ¿Cómo podemos saber esto? Posiblemente no podemos saberlo nosotros como personas, pero el Señor sí. El Señor sí, y el Señor dice también en su palabra que Él va a recompensar a cada quien de acuerdo a lo que merece. Y cuando nosotros buscamos vivir una vida en integridad, mantener todo, es decir, no, esto es solo para domingo, ¿verdad? Porque voy a la iglesia. Y al lunes, pues ya es otra cosa. Es decir, no, esto no revolvamos las cosas, ¿verdad? Claro que sí, la integridad es precisamente eso, mantener todo en el mismo lugar. Y esto para nuestra vida es mantener todo alrededor de Cristo Jesús. Si yo saco de la ecuación a Cristo Jesús en algunas situaciones, eso no está tan bien seguramente. Si algo que yo voy a hacer, le digo al Señor, permíteme, ¿verdad? Como hay una anécdota de cuenta, ¿verdad? Alguien antes de entrar a un lugar, ¿verdad? Que no debe. Señor, ahorita vengo, ¿verdad? Espérame aquí. Eso no se puede. Eso no se puede. La integridad es que el Señor sea el centro de todo lo que hacemos y que al Señor le rindamos cuentas en todo momento. Y decíamos al principio, es algo bastante difícil, porque cuando cuando nosotros tenemos la oportunidad en oculto, en lo íntimo, es donde muchas veces perdemos esa integridad. Cuando pensamos que nadie más se va a enterar, cuando pensamos que nadie más nos va a poder ver, soltar lo que nosotros queremos hacer lo que queremos hacer, eso es perder nuestra integridad. Pero como a manera de conclusión, tengo este proverbio también que dice: su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. Proverbios 11:3. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando dice la perversidad arruinará a los traicioneros, vea la palabra traicioneros, es interesante. Algo como, por decirlo, alguien contrario a alguien íntegro es alguien traicionero. Es decir, traiciona sus convicciones, traiciona la enseñanza, traiciona a quien le enseñó, ¿verdad? Es casi como alguien que trabaja en la Pepsi tomando Coca-Cola. Bueno, eso puede ser, ¿verdad? Esos son gustos. Pero es solo un ejemplo gracioso. Pero realmente al verlo de esta manera, ya en serio, ¿verdad? La palabra traicioneros nos hace entender mucho lo que la integridad no es. Cuando no somos íntegros, somos traicioneros. Porque estamos diciendo una cosa, pero estamos haciendo otra. De acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la oportunidad, no podemos vivir así. No podemos ser camaleónicos. Es decir, donde yo estoy, depende, miro primero cómo es la cosa y, ¡fum! Ahí voy con todo, ¿verdad? No, aquí, ya vi que hay hasta un hermano, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? No, ya vi, estoy viviendo mi vida en apariencia. Estoy viviendo mi vida para los hermanos, para el pastor, para mi líder. ¿Y el Señor qué? El Señor está en todo momento. Estamos siendo traicioneros con el Señor. Más bien tenemos que estar conscientes de que la mente de Cristo debe de ir creciendo en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder ver las cosas como Él las vería, como Él las tomaría, como Él resolvería las situaciones. Y como dice también la palabra de Dios, Romanos, creo que es 12, si no estoy mal, dice: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense. El adaptar, la palabra adaptar significa tomar la forma de. Y cuando nosotros somos íntegros, no vamos a tomar la forma de nada, porque nosotros vamos a estar realmente transformando nuestra vida hacia lo que vamos a hacer, hacia lo que el Señor está haciendo en nosotros. Pero al nosotros adaptarnos a otras cosas, estamos de alguna manera botando ese trabajo que ya está haciendo el Señor en nuestra vida. Estamos desechando ese trabajo.
porque estamos cambiando el diseño que Dios está teniendo para nuestra vida. Entonces, uno de los retos de la integridad en nuestro corazón es esa, no adaptarnos. La integridad no se puede adaptar. La integridad es lo que es. Es decir, lo que somos es lo mismo que decimos. Entonces, la palabra integridad, para terminar, para resumir, ¿verdad?, es mantener todo como debe de estar. Mantener todo unido, todo junto, no separar en nuestro caminar. Si hay alguna situación que nosotros decimos, bueno, he tratado de hacerlo todo bien, he tratado de mantener ese caminar, pero esta cosita sí no la puedo dejar de hacer, esta cosita sí no la puedo dejar. No estamos en integridad. Una sola parte que le falte al todo ya no es íntegro, ya está desmembrado, ya está incompleto. Y pues esa palabra íntegro también se dice, ¿verdad? Cuando alguien dice, ¿verdad?, tuvo un accidente, pero su integridad física está completa, ¿verdad? Es decir, no se voló una mano, no se voló un dedo, nada, todo bien. Esto es lo que nosotros debemos de buscar, que cuando nosotros en nuestro caminar no vayamos perdiendo las cosas que Dios nos ha dado, mantenerlas y seguir más bien llegando a tener esa estatura, esa estatura del varón perfecto que habla su palabra, es decir, llegar a tener el diseño de Dios que Él tiene para nuestra vida. Yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde se encuentra para que podamos hacer una pequeña oración al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder reflexionar en lo que tú quieres enseñarnos. Padre, enséñanos a vivir, Padre, una vida íntegra delante de ti. Enséñanos, Señor, a no buscar, Padre, ocultarte a ti, Señor, cosas que sabemos, porque sabemos, Señor, y estamos seguros que tú puedes conocer nuestro corazón. Dice tu palabra que conoces lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces no queremos, Señor, esforzarnos en vano en querer ocultarte a ti, Señor, las cosas. Queremos, Señor, vivir, como dice tu palabra, ceñidos con la verdad. Ceñidos con la verdad. Vivir una vida de verdad, Señor. Que podamos, Señor, tener esa comunión contigo para poder, donde quiera que estemos, tener, Señor, la confianza, tener, Señor, la certeza de que lo que estamos haciendo te agrada a ti, Señor. Que tú estés, Señor, en todo momento con nosotros, Señor. Enséñanos, ayúdanos, Señor, a sacar todo lo oculto de nuestra vida, a confesarlo delante de ti, Señor. Y eso traerá salud, sanidad a nuestra vida. Como decía el Salmo, Señor, mientras callé, mis huesos se enfermaron, mis huesos envejecieron. No queremos, Señor, permitir eso en nuestra vida. Queremos confesarte a ti, Señor. Y si en este momento usted quiere delante del Señor abrir su corazón y decirle al Señor, esto, Padre, lo he vivido oculto. Aunque tú lo conoces todo, quiero que con mis labios tú puedas, Señor, hacerme libre a través de mi confesión. Y ahí donde usted está, dígale al Señor, quiero, Señor, arrancar esto de mi vida. Quiero, Señor, arrancar esta costumbre, este hábito que regularmente es solamente mío y que nadie más lo sabe, pero tú lo sabes, Señor. Ayúdame, Señor, a romper con todo eso. Guíame tú, Señor, cada día y dame tú, Señor, la victoria cada día, Señor, en el nombre de Jesús, para mantenerme íntegro delante de ti y agradable para ti, Señor, y que pueda tener esos frutos, Señor, de la rectitud que tú pongas en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano.